al 12. Efesios 6, del 10 al 12. Es una lectura introductoria, hermanos. El tema se llama La lucha del Espíritu. Efesios 6, del 10 al 12. Vamos a leerlo todos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Es un gran privilegio, Señor, que no merezco. Nadie merece nada, Señor, porque todo es por tu gracia, por tu amor, Señor. Te pido hoy de manera especial y particular que tu precioso Espíritu Santo, Señor, obre primeramente en mi vida, que trate conmigo, Señor, con mi corazón. Y Padre, con cada uno de los que estamos aquí. Padre, que nos hable claramente, Señor, acerca de lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, acerca del propósito que tú quieres, Señor, que tengamos para cada uno de nuestros caminos, Señor, porque tu palabra dice que tus caminos son mejores que los nuestros, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos abras el entendimiento claramente, Señor, sobre lo que es ser un cristiano espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta semana veíamos una noticia muy triste, ¿verdad?, de cómo el mundo está tan mal. Y veíamos, hermanos, cómo una abuelita, ¿verdad?, de 73 años mató a 2 personas. No supieron, en la Ciudad de México, creo que en Chalco. Mató a 2 personas, a un padre, un hijo, y el otro joven de 14 años pues está gravemente herido, ¿verdad?, en el hospital. Hermanos, ¿y qué lo lleva a la gente a cometer tales atrocidades? Y decía un locutor, decía, bueno, ¿qué nos pasa, verdad, a la sociedad? ¿Por qué estamos tan mal? De que una persona que debería ser un ejemplo, ¿verdad?, de valores, de principios, tome esas decisiones tan drásticas. Pero hermanos, la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Más bien es quién está detrás de todo eso, detrás de todo el pecado, de toda la maldad, detrás de todas las guerras, de todas las situaciones que estamos viviendo. Ahorita ya tenemos otro tipo de guerra, ¿verdad?, que se llama la guerra comercial. Entonces, en Ucrania, la guerra con Rusia, ¿quién está, hermanos, detrás de todo esto? Hermanos, la Biblia nos enseña que hay 2 mundos: el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es donde nos movemos todos los días, donde vamos a trabajar, donde hacemos nuestras cosas, donde está toda la tecnología y todo lo que vemos físicamente y palpamos. Ese es el mundo natural. Pero hay otro mundo, hermanos, que como leímos hace un rato, es el mundo espiritual. Y ahí dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es una lucha en un mundo natural, no es en nuestras fuerzas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, hay un mundo alterno. No sé si usted ha visto la película esa de Matrix, donde hay un mundo paralelo, ¿verdad?, al mundo real. Y hermanos, eso no está lejos de la realidad, es así. Hay un mundo paralelo, un mundo espiritual, hermanos, controlado por gobernadores, por principados, por huestes espirituales de maldad. En pocas palabras, son demonios que están gobernando, hermanos, este mundo. Y tienen control sobre las personas. Eso es lo más
más importante. Tienen control sobre las personas y pueden afectar también, hermanos, el mundo natural. Hermanos, la Biblia dice que también, así como hay dos mundos, también hay dos tipos de personas. La persona que es carnal o natural, o la Biblia en un momento le llama animal, ¿verdad? Porque es salvaje, como de esos caballos que han visto en las montañas, que no se dejan dominar por nada. El hombre es así natural, no quiere someterse a los preceptos de Dios. Está el hombre natural o el carnal y está el hombre espiritual. Hermanos, una persona que es carnal, que es natural, es fácilmente afectada por el mundo espiritual y no puede hacer nada para evitarlo. No puede hacer nada, está indefenso ante el mundo espiritual. Lo que el diablo pone en su mente que haga, eso exactamente es lo que hace. Si dice ve y mata a esa persona, si dice ve y hace este pecado, la persona lo hace porque no tiene el poder espiritual para poder resistir. Hermanos, esos poderes espirituales que hay en este mundo no se pueden resistir en la carne. Es una batalla espiritual. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una lucha entre espíritus. Y hermanos, si usted no es un cristiano espiritual, usted jamás va a poder vencer. Va a ir siempre de derrota en derrota. Hermanos, en la carne nosotros no podemos percibir ni adorar, menos adorar a Dios. Porque dice la palabra en 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, dice la palabra, que le adoren. Hermanos, el hombre natural, el hombre carnal no puede adorar a Dios. No puede. Y ahorita vamos a ver en este tiempo de muchas situaciones religiosas, ¿verdad? De peregrinaciones, de que se golpean, se flagelan, hasta se crucifican para adorar a Dios. Pero hermanos, la Biblia dice que el hombre natural no puede adorar a Dios porque Dios es espíritu. Usted en su carne, hermano, si no ha tenido un encuentro con Jesús, todo lo que haga en su carne no sirve para nada. No sirve para nada. Porque no puede tener esa comunión especial con Dios. Mire lo que dice, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ayúdenle, hermano, a los que son nuevos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Fíjense cómo debemos de presentar nuestras ofrendas a Dios. Mire, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, si usted no es una persona espiritual y vive en santidad, lo que usted haga no es aceptable delante de Dios. No sirve para nada. Lo que usted haga, si usted no vive una vida espiritual y en santidad delante de Dios. Porque ahí empieza todo, hermanos, de nuestra vida espiritual. No es importante los sacrificios, sino la vida del que presenta los sacrificios. Y vemos el caso de Caín y Abel. Cómo Abel, hermanos, presentó los sacrificios a Dios, ¿verdad? Presentó cordero. Y Caín, hermanos, también presentó sacrificios. Dice que presentó de los frutos de la tierra. Y hermanos, a veces pensamos en esa historia que Dios es injusto. ¿Por qué Dios rechazó a Caín? Él lo estaba haciendo con toda la intención, con todo su corazón. Él quería agradar a Dios, porque cuando tú das un regalo, estás queriendo agradar a esa persona a la cual estás dando ese regalo. Lógicamente, Caín quería agradar a Dios, si no, no hubiera presentado nada. ¿A usted le gusta recibir regalos? A todos nos gusta, ¿verdad? Y cuando damos regalos también lo hacemos con la intención de serle agradables a la otra persona. Ayer tuvimos una convivencia con mi jefe, oremos por él, se llama Dakian Lee, su esposa Emily, su hijo Christian. Tuvimos una convivencia y nos dio un regalo muy bonito de allá de China. Y oremos porque él
Posiblemente me dice que quiere venir a la iglesia, estuvimos platicando. Oremos y que tengamos traductores también, ¿verdad? Empiecen a aprender chino o inglés ya de perdida, para que le podamos traducir las predicaciones. Que Dios tiene un propósito siempre. Y hermanos, Caín estaba presentando un regalo a Dios y Dios no lo aceptó. ¿Por qué creen que Dios hizo eso? Dios es malo, Dios acepta a uno y rechaza a otros. Hermanos, si vamos a la historia, usted se va a dar cuenta que el problema no era lo que ellos habían presentado, como muchos dicen, sino el problema, hermanos, era el sacrificio de quien venía. Vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7. Porque a veces decimos, es que Caín presentó calabazas a Dios, presentó rábanos, presentó cebollas, por eso a Dios no le agradó. Pero fíjese bien, hermano, lo que dice la palabra. Dice, y aconteció dando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire, dice la palabra, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel. Pero fíjese a quién menciona primero, ¿a la ofrenda o a Abel? Dice que Dios miró con agrado primeramente al que traía la ofrenda, que en este caso era Abel. Hermano, ¿de qué se agrada a Dios? ¿De nuestros sacrificios? ¿De las cosas que hacemos? ¿De lo que nosotros queremos hacer como buenas obras? ¿De nuestro esfuerzo? O sea, ¿de agrada a Dios, hermanos, de nuestra vida? Hermano, Dios quiere que nosotros vivamos vidas espirituales agradables a Dios, y después de eso usted puede presentar una ofrenda a Dios, la cual va a ser acepta. Pero dice en el versículo 5, dice, pero no miró con agrado a Caín, y por consiguiente a la ofrenda suya. Y usted puede ver, hermanos, que más adelante, ¿qué pasó con Caín? Mató a su hermano Abel. Porque Caín, hermanos, era un hombre carnal, no era un hombre espiritual. Un hombre carnal, hermanos, es aquel que se deja llevar por sus emociones. Sus emociones son los que dominan su vida. Y él, en un arranque de ira, de celos, de enojo, mató a su hermano. Y hermanos, las personas carnales se dejan llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por su enojo, y pueden llegar a hacer cosas terribles. Y las personas carnales tienen esto, que el pecado se enseñorea de ellos, como Dios le dijo a Caín que iba a pasar. El que domina sobre una persona que no es espiritual, hermanos, es la carne, es el pecado. Mire, 1 Juan 3:12 nos menciona esta historia también. Vamos a ir hasta el final. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y ustedes se van a dar cuenta aquí de por qué Dios realmente rechazó la ofrenda de Caín. No era por su ofrenda, sino era por la carnalidad que había en Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Miren, dice, no como Caín, que era ¿de quién? El maligno, porque los pensamientos del maligno eran los que se anidaban en la vida de Caín, porque no tenía la fuerza espiritual para poder vencer. Dice, no como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esta es la realidad. Había un hermano que vivía bajo el espíritu y otro que vivía bajo la carne. Y hermanos, y lo que queremos a través de este estudio es que usted reflexione, hermanos, cómo es su vida. ¿Usted vive una vida espiritual o una vida bajo la carne?
¿Qué necesitamos, hermanos, para llevar una vida espiritual? Pues lo primero, hermanos, es que usted necesita nacer espiritualmente. Si usted no ha nacido espiritualmente, usted no puede ser una persona espiritual, lógicamente no. La Biblia nos habla que hay dos nacimientos: el nacimiento que natural, que todos tenemos, pero hay un segundo nacimiento que la Biblia lo llama el nacimiento espiritual. Vamos a ir a San Juan capítulo 3 versículo 1. San Juan 3:1. Usted conoce bien esta historia de un fariseo llamado Nicodemo. San Juan capítulo 3 versículo 1. San Juan 3:1. Entonces, en primer lugar, hermano, usted quiere ser una persona espiritual, necesita nacer espiritualmente. Mire, se lo voy a leer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, Nicodemo se quedó sorprendido porque él ya había nacido. Y dice en el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él estaba pensando de manera natural. Pero Jesús le estaba hablando de este nacimiento espiritual. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, las personas que no han nacido de nuevo espiritualmente no pueden entrar al cielo. En pocas palabras, si usted no ha nacido de nuevo, no ha experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida, no ha habido un cambio en su interior, usted no puede entrar al reino de Dios. Y el Señor le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu. O sea, usted ve las dos palabras espíritu, una con E mayúscula y una con E minúscula. La E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, y la E minúscula se refiere a su Espíritu. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que su espíritu, usted es cuerpo, alma y espíritu, pero la persona que no tiene a Jesús, solo está activo el cuerpo y el alma, pero el espíritu no está activo, de tal manera que no puede adorar a Dios, porque Dios es un ser espiritual, y como no tiene activo el espíritu en su vida, no puede adorar a Dios. Solo cuando el Espíritu Santo, hermanos, entra en la persona, recibe vida espiritual, y ese espíritu que estaba muerto a causa del pecado, porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué estaba muerto? Usted dice: yo no, pues yo andaba bien vivito, tomando, bailando, ¿verdad? Estaba disfrutando la vida. ¿El que estaba muerto? El espíritu. Pero cuando usted se arrepiente de sus pecados, hermanos, invita a Jesús en su vida, el Espíritu Santo entra en usted y entonces recibe vida espiritual y su espíritu, hermanos, renace. Ese es el segundo nacimiento. Hermanos, Nicodemo era un hombre, yo creo que mucho más preparado que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Era una persona importante, dice que era un príncipe, era un principado. Ya cuando veníamos, tuvimos mucho tiempo antes de tomar el avión en Varsovia y fuimos a visitar un museo en Varsovia. Ese museo habla acerca de los judíos y cómo fue la influencia de los judíos sobre la cultura polaca. Desde el año 1200 los judíos llegaron a esa parte de Polonia y crecieron tanto que se convirtieron en el 30% de la población extranjera en Polonia. Y mostraban ahí las sinagogas y todo lo que hacían, y ellos tenían un pequeño púlpito, ¿verdad?, que la Biblia lo llama la cátedra de Moisés, donde allí se paraba la persona, ¿verdad?, el maestro, a enseñar, y todos estaban de pie escuchando la palabra de Dios. Hermano, Nicodemo era un hombre así.
Era un hombre importante. Era un hombre que conocía la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, no Apocalipsis porque todavía no había sido escrito, pero al menos desde Génesis hasta Malaquías sí la conocía. Conocía todo, era una persona moralmente buena, ¿verdad? Tenía una gran ética, una persona que ayudaba a muchas. Era una persona buena. Y entonces, hermanos, aquí usted sabe que en el infierno van a haber muchas personas como Nicodemo, muy buenas, que dice, este se merece el cielo porque es una persona buenísima. Pero hay un problema, hermanos. Nicodemo no había nacido de nuevo. Y si Nicodemo se hubiera muerto, hermanos, antes de conocer a Jesús, aún con todas, hermanos, sus bondades, aún con todas sus buenas obras, aún con todo su conocimiento acerca de la palabra de Dios, Nicodemo hubiera estado en el infierno. ¡Qué tremendo! Habrá mucha gente buena en el infierno. Y habrá mucha gente mala que se arrepintió y recibió a Jesús y nació de nuevo y estará en el cielo. Si usted quiere ir al cielo, necesita nacer de nuevo. Eso le dijo el Señor a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. Y la pregunta, hermano, hermana, es esta: ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ha nacido de nuevo? Al cielo no se va por ser malo o por ser bueno. Al cielo se va por tomar una decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, de que el Espíritu Santo entre en ti y transforme tu vida. La Biblia dice que Dios ha puesto un sello en todos aquellos que van a ir al cielo, y ese sello es el Espíritu Santo. Cuando tú vas a viajar a otro país y entras en las fronteras, ¿qué es lo primero que te ponen en tu pasaporte? Un sello, ¿verdad? De que puedes entrar a ese lugar. Hermanos, Dios ha puesto ese sello en nosotros, que es el sello del Espíritu Santo para todos aquellos que van camino al cielo. Y la pregunta es, ¿usted tiene ese sello? ¿Está 100% seguro? Si no, hermanos, hoy es tiempo de hacerlo. Hermanos, la Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Así conozca usted todas las cuestiones religiosas de la iglesia, dirija, predique, lo que sea, pero si usted no tiene ese sello, el Espíritu de Dios morando en usted, usted dice que no es de Él. No importa cuánto conozca. Y hermanos, es triste porque muchos de nuestros jóvenes, hermanos, han crecido en una iglesia, ¿verdad? Conocen la palabra desde niños y muchas veces, hermanos, no son salvos porque no han tomado la decisión de nacer de nuevo. Y la pregunta, hermanos, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Han nacido del Espíritu Santo de Dios? ¿Estás 100% seguro que el Espíritu Santo está operando en ti, en tu vida? Y si no, hermanos, hoy puede tomar usted una decisión. Y la pregunta también es, ¿cómo sé si estoy viviendo una vida espiritual? La Biblia nos dice que hay evidencias de un cristiano que es espiritual y de un cristiano, hermanos, que no es espiritual o que no es cristiano. Mire, la Biblia dice que el que es carnal piensa en agradar a su carne. Vamos a ver a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, capítulo 5. Leemos todos juntos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, está muy claro. ¿Qué pensamientos hay en su mente?
¿En qué piensa la mayor parte de su día? ¿Cuáles pensamientos hay ahí? ¿Pensamientos de la carne o pensamientos del espíritu? Pensamientos del espíritu, me refiero que el espiritual busca el qué, las cosas espirituales, las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Usted piensa en las cosas de Cristo continuamente? ¿Piensa en leer su Biblia? Es decir, este año yo quiero terminar mi Biblia y me lo voy a proponer, quiero crecer espiritualmente, quiero orar más, quiero ayudar para que el Señor traiga bendición a mi vida, me libre de todos esos pecados, todas esas cadenas. Quiero ser fiel en la asistencia a la iglesia, porque la palabra dice no dejemos de congregarnos, porque después se hace costumbre no congregarse. Piensa en las cosas espirituales. O estamos afanados, hermanos, por las cosas de este mundo, por las cosas que la carne quiere, por las cosas que agradan a mi carne. Y usted sabe, hermano, las cosas que agradan a la carne. La carne, hermano, no quiere estar aquí. ¿Dónde quiere estar la carne? Quiere estar allá afuera, quiere estar conviviendo, quiere estar en un parque, quiere estar en una fiesta, quiere estar tomando, quiere estar haciendo cosas que hace en este mundo. Eso quiere la carne. Y hermano, el asunto es, ¿qué es lo que domina en usted en su vida? ¿La carne o el espíritu? Y usted se va a dar cuenta si es una persona carnal o espiritual. Y usted dirá, hermano, pues hay que comer, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que hacer esto. Yo no digo que no, hermanos, porque no podemos vivir, ¿verdad? Del aire, hermano. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero no es lo primero. Para el cristiano espiritual, esas cosas vienen en segundo lugar. Porque dice la palabra, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tu cuerpo necesita, ¿verdad? Serán añadidas. Fíjese la diferencia. ¿Qué busca el espiritual? Las cosas de arriba, en cómo agradar a su Señor. Usted busca cómo agradar a su Señor constantemente en su mente. Señor, ¿cómo te voy a agradar esta semana? Señor, ¿cómo voy a ser mejor cristiano para ti? Eso es lo que piensa. También, hermanos, una persona que no es espiritual vive bajo los deseos de su carne. Al igual que Caín, hermanos, es dominado, hermanos, por sus impulsos carnales, por sus emociones, por sus deseos. Está esclavizado, hermanos, y el maligno, hermanos, lo tiene bajo su dominio. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3. Efesios 2, 2 y 3 dice, hermanos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías bajo la carne, ¿verdad? Siguiendo la corriente ¿de quién? De este mundo. ¿Y quién está detrás de este mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este, hermanos? El diablo. Y dice que este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, ¿quién opera en las personas que no viven bajo el control y la llenura del Espíritu Santo, que viven una vida carnal? Está operando, hermanos, el Espíritu Santo. No está operando el Espíritu Santo, está operando Satanás. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de quién, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero fíjense, hermanos, vivimos en otro tiempo. La Biblia dice, basta ya el tiempo para vivir en la carne, haciendo la voluntad de la carne. Basta ya el tiempo, hermanos. Si hubo un tiempo en que vivimos perdidos, todos nosotros, haciendo la voluntad de Satanás en nuestra mente, pero dice la palabra, basta ya el tiempo. Ahora, hermanos, es tiempo de vivir, hermanos, bajo la llenura, bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, usted puede saber si usted es un verdadero creyente, si hay un antes y después en usted. Si
Si hay un antes y después. Usted dice, yo recibí a Jesús y desde ese momento mis prioridades cambiaron. Antes iba en este camino contrario a Dios, ahora voy en este camino que es directo hacia Dios. Antes amaba las cosas del mundo, ahora odio las cosas del mundo y amo al Señor. La palabra dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque no puedes amar a dos personas. ¿Te gustaría que tu esposa te amara a ti y también a otra persona más? ¿Cómo te sentirías? Así se siente el Señor. Cuando amamos las cosas del mundo y a la vez, según amamos al Señor, pero realmente no lo amamos, porque si lo amáramos, no estaríamos traicionándolo, ¿verdad? La Biblia nos da evidencia si somos carnales o no. Y mira, hay una lista que menciona acerca de los deseos de la carne. Vamos a ir a Gálatas 5, 19 al 23. Usted puede ver, hermanos, los dos lados de la moneda, el lado de la carne y el lado del espíritu, hermanos, en estos versículos. Miren, Gálatas 5:19 dice, y manifiestas, o sea, no se pueden esconder. Una persona que es carnal, se le va a salir la carnal tarde o temprano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Con la sexualidad. Y después dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios como Caín, borracheras, orgías, y dice, por si me faltó algo, cosas semejantes a estas, dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el cielo, no heredarán el reino de Dios, no van a ir al cielo porque no son personas que han nacido de nuevo. Hermanos, yo lo que no quiero es que usted dude de su salvación. Al contrario, quiero que usted afirme el día de hoy si es salvo o no. Preferible que dude aquí, hermanos, que no esté allá en el cielo y el Señor te diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tú estabas pensando que porque eras una buena persona, entre comillas, aunque vivías en pecado, ibas a ir al cielo. Pero no es así. Por el contrario, dice la palabra en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, imagínense que usted es un árbol. Un árbol da fruto, ¿verdad? Yo le pregunto, todo esto son frutos. Usted analice su vida si es una persona carnal o espiritual en base a sus frutos. Porque la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos hay en su vida, hermanos? ¿Los frutos de la carne o los frutos que da el Espíritu? No son frutos de nosotros, son frutos que da el Espíritu, que producen en cada creyente. Porque nosotros, hermanos, no es por nuestras fuerzas, sino es por el Espíritu de Dios que obra en nosotros y nos ayuda a producir estos frutos. Fíjese, el primer fruto dice que es amor. Usted dice, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. Pero la Biblia dice que usted no ama a su hermano, usted es un homicida. Mire, vamos a ir a 1 de Juan 3, 14, 15.
Primera de Juan 3, 14 y 15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora estamos vivos espiritualmente. Y hay una evidencia, hay un fruto. En que amamos, ¿a quiénes? A los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente? En él. Hermanos, ¿usted ama a todos? Piensa en las relaciones personales, familiares, relaciones pasadas. ¿Hay alguien en su vida a quien no ame? Si usted no ama, dice la palabra, que permanece en muerte. Y estamos en la misma situación que Caín. Porque no necesita matar físicamente, ¿verdad? No necesita usted adulterar físicamente. La Biblia dice que aunque mira a una mujer para codiciarle su corazón, ya adulteró. Hermanos, una persona que el Espíritu de Dios está en él o en ella, ama, sin importar lo que le hayan hecho. Ama sin condición, porque el amor de Cristo está en esa persona. Y Cristo nos amó a nosotros sin restricción. Otro fruto que se menciona, y no lo vamos a mencionar todos, pero dice que hay gozo. Hay gozo en una persona, hermanos, que vive bajo el Espíritu. Dices amor, gozo. No es una alegría pasajera como la que teníamos, ¿verdad? De que íbamos a una fiesta y nos alegrábamos y estábamos con los compañeros, con los amigos y pasaba un momento de alegría, pero vivíamos después vidas miserables cuando estábamos a solas. Hermanos, esa alegría, hermanos, ya no viene aquí. Ese gozo, hermanos, es interno y no tiene que ver con las circunstancias que están afuera de usted. Ese gozo viene dentro de su corazón, porque ese gozo, hermanos, es un gozo sobrenatural que da el Espíritu Santo. Y no importa las circunstancias que esté pasando, usted sabe que Dios está con usted. Sabe que aunque la tormenta está allá afuera, que el barco parece que se va a hundir, pero sabe que Jesús está al lado de usted, está ahí dormido. Y como está con nosotros, hermanos, nos da paz. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted tiene gozo. Ah, perdí el trabajo. ¿Usted se goza cuando pierde el trabajo? Sea honesto. La verdad es que no. Pero puede dar gracias a Dios en medio de que usted pierda un trabajo. En medio de que usted pierda algo importante para su vida. Puede tener gozo. Y decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque hermanos, porque cuando estamos en el Señor sabemos que nada malo proviene de Él. Porque de Él vamos a recibir todo lo bueno. Porque Dios es un Dios bueno. Y eso nos da gozo. Que aunque en el momento veamos que la situación no nos favorece, no es una situación tan buena, pero nos da gozo saber que Dios está bajo control de todo. Y que no tenemos nada que temer. Hermanos, el pueblo de Israel estaba en una situación difícil. Habían sido llevados cautivos, pero había un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Habacuc que tenía gozo, a pesar de todo. Vamos a ir a Habacuc capítulo 3, hermanos, versículo 17 en adelante. Habacuc. Aunque no lo crean, hermanos, sí existe este libro, ¿no? Está de Nahum, después de Nahum. Y va a decir, ¿dónde está Nahum? Ah, bueno. Está después de Abías, ¿verdad? 3. Nahum, capítulo 3, hermanos, versículo 17. Habacuc 3, 17. Al 19. Miren lo que dice Habacuc. Dice,
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Hermanos, ¿qué queda ahí? Nada. Pero ¿qué dice Habacuc? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese con todo dice, a pesar de que todo eso yo no lo tenga. Y hermanos, muchas veces nos quejamos de nuestra condición. Le reclamamos a Dios y dice, Señor, ¿por qué permites que me falten estas cosas? Pero ¿por qué no preguntamos, ¿para qué, Señor, estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer de mi vida? Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe, hermanos? Muchos de los problemas en los matrimonios o en las vidas de las personas se dan por cuestiones económicas. El esposo perdió el trabajo y no hay nada que hacer y entonces empiezan los problemas. Doy gracias a Dios que mi esposa tuvo paciencia, ¿verdad? 1 año y medio. Y a ustedes, hermanos, que han sido de gran bendición. Yo sé que no es una buena comparación, pero cuando Elías estaba en el desierto, hermanos, huyendo, Dios estaba tratando con él. Y sabe que a Elías nunca le faltó nada. Dios envió esas aves, ¿verdad? Y dice que comía pan y carne en el desierto. Siempre cuando está en el desierto uno, hermanos, Dios envía provisión. Amén. La provisión de Dios nunca falta. Doy gracias a Dios porque muchos de ustedes fueron instrumentos de mi vida para provisión. Y Dios sabe quiénes son. Y hermanos, pero usted tiene gozo cuando las cosas no van bien. Eso es fruto del Espíritu. Dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No me voy a gozar por las cosas que están pasando, sino yo me voy a gozar en Dios. Porque Él es mi salvación. No lo que yo pueda hacer por mi esfuerzo, sino lo que Dios puede hacer por mí. Eso es lo más importante. Y mire, dice al final, leemos todos juntos, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, muchos de los problemas que tenemos es porque Dios no es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza son los recursos y cuando se acaban los recursos, se acaba la fortaleza. Nuestro Dios es nuestra posición de poder y cuando nos quitan esa posición de poder, entonces se acaba nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en nuestras relaciones personales y cuando se quiebra esa relación, entonces nuestra fortaleza se debilita. Nuestra fortaleza es nuestra fuerza, a veces nuestra salud, y cuando pierdes tu salud, pierdes tu fortaleza. Pero Habacuc dice, Jehová es mi fortaleza. Y hermanos, cuando Dios es nuestra fortaleza, no hay manera de que podamos perder el gozo. El diablo no puede hacer absolutamente nada, hermanos, para quitarnos esa fortaleza en nuestra vida que es nuestro Dios. Y fíjese cómo usted anda cuando Dios es su fortaleza. Y dice, el cual hace mis pies como de ciervas. Bueno, ciervas son los venaditos, ¿verdad? Esos venaditos. ¿Y dónde andan esos ciervos? Bueno, andan, hay unas especie especial de ciervos que andan en las montañas, ¿verdad? Le llaman cabras monteses, algunos que andan ahí en las montañas que son especiales para subir y trepar. Y él dice, el que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Fíjense, hermano, el cristiano que es espiritual no anda arrastrándose por el suelo. ¿Dónde anda? En las alturas. No anda agüitado, no anda ahí achicopalado, no anda ahí desanimado. Él anda siempre en las alturas, porque tiene otra visión diferente. Cuando tú estás en alto, tú puedes ver todo lo demás. Tienes un panorama mejor acerca del camino, acerca de dónde vas.
Y hermanos, el cristiano espiritual, hermanos, no solo ve las circunstancias, ve más allá acerca de lo que Dios, hermanos, quiere hacer con su vida por esa circunstancia que está pasando. Por eso dice, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, el pecado, ¿sabe que el pecado es el único, el que puede quitar el gozo a nuestra vida? El salmista David, en el Salmo 51, hace una oración a Dios y le dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Hermano, ¿ha perdido usted el gozo? ¿Ha perdido usted la alegría? Esa presencia de Dios en su vida ya no es la misma. Tenemos que ir al Señor y confesar nuestro pecado, hermanos. Y si usted no es creyente, si el Espíritu de Dios no está en usted, hoy puede estar, hoy puede nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y hoy le digo a usted, hermano, que nos visita, es necesario que usted nazca de nuevo. De lo contrario, no puede entrar en el reino de Dios. Solo aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, que han nacido de nuevo, son aquellos que pueden estar con el Señor, porque Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Usted necesita nacer espiritualmente para tener esa comunión íntima con un Dios que es Espíritu. Y hoy puede tomar esa decisión. Y usted ya es creyente, pero en su vida ha dominado la carne. No ha vivido una vida de acuerdo al Señor, de acuerdo a la santidad que debe tener un hijo de Dios. Hoy puede decirle al Espíritu de Dios que le perdone. ¿Sabe que el Espíritu Santo se entristece? Porque es una persona. Se pone triste cuando nuestra vida espiritual lo apartamos y nos vamos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Y el Espíritu Santo en un momento dice, bueno, está bien, sigue, ¿verdad? Y no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida, porque lo hemos apagado. Pero hermanos, podemos decirle al Señor, al Espíritu de Dios, que nuevamente nos llene, que dependamos de Él totalmente. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra.